Vamos, ¿eh? Vamos bien, chiquitos. Bueno, pidiendo nuevamente disculpas por la demora que puede pasar, a pesar de que yo soy bastante hincha con la puntualidad. Bueno, hoy vamos a justamente trabajar sobre esto, ¿no? Este taller de escuela de familias, que para mí es una de las herramientas más potentes que tenemos en prevención. ¿Por qué? Porque es como que nos lleva de alguna manera al corazón de donde se construyen los factores de protección, que es la familia. Porque a veces cuando hablamos de salud mental o de salud mental y adicciones, pensamos mucho en los tratamientos, en las instituciones, en los dispositivos que contamos, ¿sí? Y medio como que nos olvidamos de algo que es básico, que es como lo cotidiano, ¿no? Lo que pasa en el día a día, en casa, lo que pasa en los vínculos, en cómo conversamos, en cómo ponemos los límites, cómo se comparte el tiempo, ¿no? Como que ahí está gran parte de la prevención. Entonces, justamente este taller como lo llamo, escuela de familias, propone justamente eso, que es abrir los espacios donde los adultos de alguna manera puedan encontrarse, puedan intercambiar, reflexionar. Shh. No, ¿escuchan ustedes? ¿Escuchan a la perra ladrar o no? No, No, bueno, me quedo tranquila, me voy todos los estímulos. Bueno, un poco esto, ¿no? Reflexionar, compartir las experiencias y de alguna manera que se puedan sentir como acompañados en la tarea de cuidar. De alguna manera no es solo un espacio informativo, ¿sí? No es que uno viene, yo vengo y doy, el taller justamente implica eso, ¿no? El ida y vuelta. Un espacio de encuentro, ¿sí? Y en ese espacio de encuentro se fortalecen recursos y se tejen sobre todo redes. ¿Se acuerdan que siempre que hablamos de la intervención en adicciones, hablamos de la importancia de la red? Entonces, lo más interesante es que son pasos muy sencillos, muy simples, que son pasos universales, estos 10 pasos que vamos a trabajar hoy, que se pueden usar en cualquier contexto, ¿sí? Lo podemos usar con las familias, lo podemos usar en las escuelas, incluso se puede implementar en los lugares de trabajo, ¿sí? Porque en algún momento hemos intervenido porque todos somos adultos responsables con hijos a cargo o con hijos adolescentes o con hijos que ya no viven con nosotros. Siempre es bueno repasar, ¿sí? De qué manera estamos llevando los vínculos, de qué manera nos comunicamos, ¿sí? Porque la idea es que cuando lo podemos bajar en un ámbito laboral, es que lo que se aprende acá podamos llevarlo, ¿sí? A nuestra vida real, como digo yo, a esa vida cotidiana, cuando nos sacamos el uniforme o el trajecito de lo que hacemos y podemos llevarlo a nuestras prácticas en la vida cotidiana, a nuestras conversaciones cotidianas. Entonces, promover esta escuela de familias es, para mí, de alguna manera, apostar mucho a la prevención desde lo vincular, ¿sí? No tanto desde el control, no tanto desde el miedo. Vieron que siempre digo en esta cosa de anticiparnos a cómo lo comunicamos, a algo que ya hablamos, el flagelo de la droga. Hoy, más que nada, ¿no? Esta cosa del narcotráfico inundando todo, o sea, un negocio que parece millonario, enorme, casi como que nos sentimos chiquititos, ¿no? A la hora de decir, bueno, no se puede contrarrestar esto. ¿Qué tenemos que hacer? Si no podemos
intervenir sobre la oferta que hay en un mercado que obviamente lo que da plata sigue siendo tentador y seguirá existiendo, trabajemos sobre la demanda. ¿Mm? Por eso yo creo que no es desde el control, no es desde el miedo, sino desde lo que implica el acompañamiento, la escucha y un sostén mutuo, ¿no? Y que creo que en eso todos tenemos algo para aportar, tengamos o no tengamos hijos, ¿sí? Esa posibilidad de trabajar en ciertos factores de protección que podemos hacerlos también desde el ámbito laboral. Por eso yo digo que es un taller, a mí me representa mucho, yo hace años que lo doy en diferentes ámbitos y cada vez que lo doy a mí me interpela muchas veces como mamá, ciertas cosas que uno pone en piloto automático y así vamos por la vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo veo interesante de este taller. Entonces vamos a ver un poquitito qué es esto de escuela de familias, ¿no? A ver, no es un espacio de padres perfectos, ¿sí? Hay que sacar esta cosa de que si no somos perfectos, sino familias reales que vienen a buscar recursos. Y esos recursos se vienen a buscar en el intercambio, ¿sí? No hay un saber absoluto en esto donde yo vengo a impartirles a ustedes cuál es la técnica que tengo que, la receta, ¿sí? Porque no se trata de una receta. Justamente en ese intercambio se comparten experiencias. Y en ese compartir experiencias encontramos herramientas. En esta tarea que nos une, en esta tarea común, como dice, de educar y acompañar, ¿sí?, a los jóvenes frente a este flagelo enorme de las adicciones, que, insisto, que si no tratamos de trabajar un poco en esa anticipación, ¿no? Es como que se nos hace un monstruo enorme. Da la sensación de que es casi incombatible en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, esto de poder empezar desde las bases a ver qué es lo que podemos aportar y recibir en ese intercambio. ¿Por qué entonces surge esta escuela de familia? Bueno, todos sabemos, prendemos la tele, escuchamos la radio, leemos, leemos las noticias o vemos las redes sociales, que hoy creo que nos informamos mucho por ahí en esos cortes que estamos viviendo un momento de múltiples riesgos, ¿no? Esta cosa de el alcohol, las drogas, la violencia, hablamos la otra clase de esto de la hiperconexión digital, todo lo que invita a el consumo, ¿no? Esto todo lo que nos atrapa de alguna manera. Y esto nos interpela, nos exige prepararnos de alguna manera como adultos responsables, ¿sí? No, insisto, desde el miedo, sino desde la toma de conciencia, desde normalizar esto, aún desde los niños pequeños, y sobre todo hacer mucho hincapié en el diálogo. ¿No? Vieron que antaño había como esa creencia de, bueno, a ver, no voy a hablar nada sexual con mi hija, a ver si todavía, ¿viste? Porque si yo hablo, se le va a ocurrir ir a hacer ese pensamiento de que si no lo hablo, estoy casi protegiendo, bueno, a la inversa, ¿no? Esta cosa de hablemos, sinceremos, respetando obviamente el tiempo y la pregunta y el nivel de interés, ¿sí?, en el tema, pero no escondamos, ¿sí? No tratemos de creer que eso es una manera de prevenir, ¿sí? El no traer los temas a lo cotidiano. Así que conciencia y diálogo, ¿no? Este rol fundamental que tiene la familia como primer espacio socializador. Y se acuerdan que hablábamos que, bueno, cuando por algún motivo la familia falla ese dispositivo familiar, aparece la escuela como ese elemento, digamos, que viene un poco a ser continente y a cubrir ese espacio que un poco la familia, estas familias a veces disfuncionales o poco presentes,
no pueden hacer, ¿sí? Por eso muchas veces vemos en la casuística, ¿no? En los datos, cuánto más complicado es para esos chicos que además de no tener una familia continente, con muchas veces padres que están privados de la libertad, con madres que no están muy presentes y que no van al colegio, como resulta mucho más difícil, ¿no? Esta sensación de que pueden encontrar un lugar continente. Bueno, entonces, ¿Puedo hacer una consulta? sí, cómo no. Quería consultarle el tema de la relación padres-hijos, Sí. eh, si la famosa, bueno, no sé si es una discusión, pero el padre tiene que ser amigo, tiene que ser Ah, padre, tiene que ser las dos cosas. qué interesante eso, el padre tiene que ser amigo. Mira, acá hubo un pasaje interesante, ya que traes ese tema, ¿no? Tal vez los que son generacionales conmigo, vivieron una educación en la que la distancia en algún punto no se explicaba por qué era no porque lo digo yo, tal vez, ¿no? Esta cosa de ese espacio de autoridad de decir, bueno, este horario o lo vas a hacer de esta manera, sin muchas explicaciones, ¿no? Sin darle esa contrapregunta o pregunta y contrapregunta al niño o al adolescente. Después, creo que hubo una generación que quiso como compensar tal vez eso, ¿no? Y entonces era, ay, bueno, que mi hijo no se sienta menos si no tiene el último modelo de tal cosa. Había como una cosa de casi ponernos en pares de nuestros hijos, ¿no? Entonces me parece que ni un extremo ni el otro. Somos padres y la responsabilidad de alguna manera de ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, no solamente hacia el niño o el adolescente, sino nosotros también como un modelo visible, ¿no? De lo que los chicos están viendo, poder tener este intercambio, darle valor al pensamiento y a la opinión de eso, de ese niño y de ese adolescente, y de alguna manera tejer acuerdos. Me parece que ahí es en un puente en el que ni yo voy a ser amiga de mis hijos, ni los voy a dejar en un lugar casi de tabula rasa en donde yo tengo todo el saber, toda la verdad y vos simplemente obedeces. Me parece que en una idea como de un puente sería, bueno, un poco trazar acuerdos en los que se entienda por qué yo pongo una norma o un límite, ¿sí? Se explique y se entiende y también se reciba el aporte que puede tener la visión de ellos como niños, ¿no? Como niños y como adolescentes. Digo, va cambiando en función de la edad, pero siempre el rol, ¿sí? Esta cosa de, bueno, lo acompañamos, hacemos hincapié en el diálogo, pero siempre somos padres. No sé si quedó, si alguien quiere aportar otra cosa, a ver, les Yo dije, de, yo de vuelta, sí, más allá del cambio de época y de la flexibilidad que puede llegar a tener uno con un hijo que no tuvimos nosotros, nuestra generación, ujú. eh, al hijo, hija, le tiene que quedar claro que uno puede ser flexible, pero nunca amigo, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, porque el amigo, digo, ¿Y es un... y cómo saber cuando un niño no está confundiendo, por más que no lo diga, de que yo estoy tratando de ser amigo en vez de padre? Es que el amigo es el par. Pero a No, ver, nosotros lo podemos entender, te pero preguntan el niño, ¿cómo sé ¿no? cuando no lo entiende un niño? Bueno, de alguna manera, en ese intercambio, ¿sí? Hay muchas veces en que hay ciertas conductas. A mí me ha tocado intervenir en un colegio a partir de una situación puntual que pasó en un colegio, donde un chico, vieron en estas fiestas de egresados, que consumen alcohol sin ningún control, un chico hizo un coma alcohólico severo, quedó con un daño neurológico, eso generó que el colegio quisiera de alguna manera eh, incorporar ciertos conocimientos, ¿no? De la prevención de los consumos en la materia biología, que es troncal
de todos los años. Pero hicimos la reunión con creo que era cuarto quinto, ¿sí? De los que habían hecho esta convocatoria. Y la discusión, en vez de, bueno, a ver qué nos parecía, cómo era la mejor manera de impartir esto, ¿no? Ciertas, un acercamiento, digamos, o trabajar un poco con los factores de protección, que a eso apuntamos, ¿sí? La discusión fue el nivel, si hubiera sido en la casa, el padre del chico damnificado pelea con el otro padre por la calidad de lo que se les daba. O sea, si hubiera sido en su casa, seguramente no hubieran puesto un alcohol berreta, bueno, un berretín entre lo que era, digamos, la valía del alcohol que se había consumido, ¿sí? Ahí es donde perdemos el segmento de cuál es nuestra tarea, ¿sí? Si mi tarea va a ser justamente intervenir desde, pero mirá lo que yo tengo, y esa es la pelea, ahí se produce a veces una visión en donde no concuerda el lugar de este papá que tiene que acompañarme, que tiene que escucharme, que está bien, digamos, que me dé el espacio, casi a ponerse en una conducta más de un par adolescente que de un padre que dice, bueno, a ver, hablemos de esto, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer para cuidarnos? A ver, hablar de los factores de protección, poder visualizarlos, poder dialogarlos en familia y siempre esa, de alguna manera, distancia en algunos temas, ¿sí? Tiene que existir para que vos seas un padre y no un amigo, ¿sí? Hay ciertas cosas de la intimidad que es importante que ellos puedan preservar y que vos no tenés por qué traspasar sin su consentimiento, ¿sí? Hay un ida y vuelta en el que es necesario que esa distancia de alguna manera o ese espacio se vea claramente. Yo tengo intimidad cuando cierro la puerta de mi cuarto, el niño tiene que tocar porque es la puerta de los padres, yo tengo que hacer lo mismo en su espacio porque es el espacio de su intimidad, si no de alguna manera es como, bueno, yo no respeto nada, yo avanzo sobre esto. Me parece que esas son cuestiones en lo comportamental que le van marcando al niño, bueno, yo soy tu papá, no soy tu amigo, ¿sí? Importa mucho también el comportamiento de los padres, porque el niño también ve y que sean consecuentes los padres entre lo que dicen y lo que hacen, que eso lo vamos a ver. A veces hay padres que les encanta hacer, ¿viste? Se meten en la fiesta de los hijos ahí a bailar, les encanta el centro de atención. Bueno, ahí se pierde un poco que cuando soy padre y cuando soy o pretendo ser amigo, ¿sí? El tema es la claridad también de uno para poder transmitir eso y que el chico tenga claro. En general, cuando los chicos no lo tienen claro es porque no lo tienen claro los papás. Sí, Muchas el tema de gracias. también creo que es una cuestión generacional, ¿no? Las generaciones Sí, nuestras, comentarte, mis padres son del campo, segundo grado, entonces la forma de crianza que tuve yo no es la misma que le voy a dar a mis hijos, ¿no? Entonces uno trata también de reparar muchas cosas que los padres no pudieron dar anteriormente, ¿entendés? Entonces es totalmente distinta la exposición que tienen los chicos ahora a la que teníamos nosotros antes, o sea, es mm, totalmente distinta la crianza. O claro, sea, la generación nuestra como padres es un desafío constante, porque los chicos están con otro tipo de claro, estímulos y otros riesgos claro. también. Ese es el tema para mí también. Bueno, pero acá estábamos hablando de que lo reparatorio, ¿sí? Que lo reparatorio que vos podés tener en carencias que pudimos haber tenido, digo, ¿no? Desde lo afectivo, desde el soporte, desde la escucha, desde el acompañamiento, lo reparatorio no sea hacer exactamente, chicos, Se escucha silencian, un micrófono chicos. de atrás. No se escucha tu voz, María. Los voy a silenciar, pero hasta que encuentro cómo, es una pérdida de tiempo. Bueno, a ver si ahora se silencia. A ver, no me quiero perder este hilo. Cuando vos hablaste algo cierto, ¿no? Lo reparatorio. Cuando yo estoy reparando, es casi como
una acción que pretende modificar claramente una experiencia vivida por mí, ¿sí? Este es un vínculo nuevo, distinto, que si yo estoy volcando mucho desde la reparación, probablemente me cueste más identificar que no estoy compensando al niño que yo fui, ¿sí? Desde la carencia, sino atendiendo este vínculo nuevo, distinto, en el que yo tengo otro rol, ¿sí? Y en el que, bueno, yo no tengo tampoco que estar constantemente atento a reparar lo que mis padres, por su propia dificultad a nivel de educación, vida, dónde estaban, ¿no? Sin hablar de culpas, pero bueno, como la culpa nos constituye, lo vimos en la primera clase, siempre hay algo en lo que yo tengo ese intento de reparar. A ver, insistimos, no vamos a ser padres perfectos. Este taller un poco lo que invita es a intercambiar justamente esas experiencias en donde yo tal vez veo que otro trae una misma situación, ¿sí? Que yo puedo tener con uno de mis hijos en casa y aporta una forma, ¿sí? De plantear el tema o de resolverlo o de llevarlo a la mesa familiar distinta. Y que a mí me permite decir, upa, puedo probar esto, ¿no? También está la posibilidad de equivocarnos, pero vamos a ver que en esa equivocarnos, poder decir, che, ¿sabes qué? Me parece que acá no acerté, no estuve acertado, y poder decirlo y poder no esconderlo porque el padre tiene que mostrarse impoluto, perfecto, que no se le cuestiona nada. Bueno, de ahí vamos, ¿sí? A la veracidad y al hecho de que el chico constantemente está viendo, por eso, aunque no hablemos, por eso es tan importante la concordancia, ¿no? Un poco entre lo que decimos y lo que después nosotros hacemos con nuestra vida frente a la mirada constante de nuestros hijos, ¿sí? Yo creo que lo reparatorio hay que estar atento, porque, porque un poco todos venimos dañados por alguna experiencia de carencia, ¿sí? Bueno, tratar de poder un poquito ponerme a pensar, y cuanto más estoy yo analizado de alguna manera estas conversaciones internas, no implica que tengas un analista, sino que vos puedas visualizar cuando, uy, esto tiene más que ver conmigo que con mi niño, digamos, no me sobreadapto en esto, ¿no? De lo reparatorio. Me parece que de ahí un poco va. ¿Alguno más quiere aportar o contestarle algo al compañero? Porque este es un taller, chicos, les dije en la clase pasada que no es una teórica, ¿viste? Así que todos pueden participar. No, me María, parece que no. perdón. No, no, adelante, adelante, buenas tardes. Ahí después continúo yo, adelante. No hay Bueno, problema. Somos María, muchos que queremos hablar. María. No, me parece que los hijos también tienen que confiar en nosotros. Yo tengo 4 hijos y bueno, cada uno tiene su personalidad, sus ideas, uno charla más que otros. Tengo de los 4, uno solo es que confía en mí y me cuenta todo, absolutamente todo, los demás son reservados. Pero bueno, uno se ha chocado contra la pared y le trata de enseñar a los hijos que la pared está ahí, por más que se choquen, uno les insinúa, mira, te va a pasar esto, pero lo tenés que vivir vos. Ujú. Y hasta que no lo viven, no comprueban, mamá tenía razón, tanto en cualquier sentido, tanto en el amor como en el trabajo, como en la droga, como en el alcohol. Yo fumo y mi idea de mis hijos le dije siempre, yo no quiero que ustedes se arruinen la vida con un cigarrillo. Gracias a Dios me salió bien y mis hijos no fuman, pero bueno, eso no significa que el día de mañana pueden agarrar el cigarrillo, pero uno le va enseñando cosas que ya vivió una persona. Entonces, Ujú. bueno, queda después en ellos si lo hacen o qué camino toma. Pero Exacto. bueno, confiar, que ellos confíen en nosotros, creo que es lo principal. Eso sí, el tema de la confianza, igual me quiero quedar con algo que dijiste en relación al que te cuenta absolutamente todo. Yo creo que es importante. Aclaro que no vive conmigo, ¿eh? No vive conmigo, vive Como- sola, pero siempre está Bueno, mamá.
Capaz entonces vos creés que te cuenta todo y ahora siempre hay algo que es propio de la intimidad y que muchas veces, a veces nos cuesta a los papás entender que sí y que no en el hecho, ¿no? De lo que el otro habilita. Entonces ahí es donde digo, pensar que si a mí me costó mucho en una relación con padres que no eran muy con apertura para que yo contara mis cosas, entonces ahí lo que yo le decía a Marcelo antes, ¿no? Tal vez esta cosa de lo reparatorio que tiene para mí, sentir que mi hijo puede venir y contarme cualquier cosa cuando me parece que hay ciertas cosas que le pertenecen a la intimidad de cada uno y que habla del lugar que tenemos como papás cuando respetamos esa intimidad, ¿no? Cuando no estamos Claro. como pinchando La para que idea eso. es escuchar y no preguntar, no sobre preguntar. Si Claro, ellos te cuentan, está bien, claro, lo guardamos en perfecto. secreto, pero no repreguntar para no insistir. Perfecto, así, entender que, digamos, no es una fusión conmigo, no es una relación de adhesión, es un otro, ¿sí? Que va a tener su intimidad. Y me parece interesante eso que dijiste, que aún fumando, y yo siempre lo digo a los padres fumadores, cuando trabajamos en el taller, está muy bueno contarles, representarse ellos, ¿no? Pucha, mirá, lo que me cuesta Ujú. dejar Dejar esto. Y que este eso, vicio, claro. eso es un ejemplo poder sincerarlo, ¿me explico? Ahí es donde, bueno, poder hablar de lo que te cuesta y de todo lo que vos sentís que afecta el hecho de haber dejado que el cigarrillo, porque digo, ¿quién se fuma a quién, viste? ¿Quién se fuma a quién? Exactamente, te La manipula. Es persona, una el cigarrillo adicción, o el cigarrillo a la persona. claro, es una adicción con una más, una adicción más de las Es que una hay. adicción, exactamente. Así que está bien porque ahí estás hablando desde tu experiencia propia, entonces me parece que un poco te habilita, ¿no? Independientemente de que vos justamente lo estás atravesando. Es casi cuando decimos esto de cómo lo puede contar en primera persona una persona que pasa, ¿sí? Por alguna Ujú. adicción y como eso me parece que es muy significativo y una palabra importante para ese otro, ¿no? Y sobre todo si son... Claro, que antes no lo teníamos. Mi No, mamá fumaba, se murió de POC, y vos decís, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿No me pegaste un coscorrón antes y decirme, pará, te va a pasar esto? Entonces, uno como se fue chocando contra la pared porque no hay nadie que antes nos dijeran las cosas, entonces no queremos que nuestros hijos pasen por esto. bueno, Pues, está bien, te vas a chocar igual, te vas a chocar igual. antes del coscorrón, vamos a ver cuántas cosas podemos hacer desde la comunicación, desde el diálogo, ¿sí? Que me parece que ahí es donde cuesta esto, ¿no? Empezamos con esto, tal vez, o del muy poco diálogo, y es así porque yo lo digo, a Ujú. tal vez, viste, esa cosa de ay, que a mi hijo no le falte nada por todas las carencias que yo tuve, ¿viste? Esto reparador que No, trajo Marcelo, no, claro. un punto intermedio. Claro, no monetario, sino experiencias vividas. Sí, 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 experiencias vividas. Acá hablamos de eso. Hablamos de esto, de la familia como núcleo identitario, ¿sí? La familia como ese espacio justamente donde es la primera escuela, ¿sí? Por eso dije que después, cuando tenemos ausencia de dispositivos familiares, la escuela viene, digamos, de alguna manera a compensar esa falta. Pero la primera escuela es la familia. Porque en la familia se forman los valores, recuerden, esa escala de valores se forma ahí, chiquitos, ¿sí? Esa escala que después se lleva a lo largo de la vida, que vamos a ir viendo con los diferentes pasos cómo se va construyendo esa escala de valores, eh, donde hablamos de la autoestima, tan importante, tan constitutiva, ¿no? Donde aparecía esto de lo reparador o no reparador que puedo tener en algo en lo que a mí se me jugó tal vez una autoestima más, más débil o con menos seguridad de mí misma, ¿sí? Entonces yo justamente me sobregiro para que mi hijo no viva esa misma experiencia que viví yo, ¿no? Entonces esto, ahí es donde uno tiene que entender que lo reparatorio habla más de mí,
que de lo que yo tengo que hacer en este vínculo con mi hijo, ¿no? Entonces, ahí se forman los valores en esta relación, la identidad, las metas, ¿sí? Entonces, cuando esa base es débil, obviamente los chicos quedan más expuestos, ¿sí? Por eso digo que el primer agente socializador es la familia y por eso es tan importante para trabajar los factores de protección e incluso poder identificar factores de riesgo para que sepan cómo manejarse, ¿no? Obviamente la autoestima, que es cómo nos miramos a nosotros mismos, nos va a dar un elemento de protección muy grande a la hora de decir no, a la hora de elegir, a la hora de ver con quién me junto, con quién no, ¿no? Todas estas cosas que es importante porque uno como papá no va a ir toda la vida atrás de los chicos cuidando sus elecciones, sus decisiones, ¿no? Por eso es tan importante ese momento identitario, cuando se forma la identidad. Bueno, lo que les decía hace un ratito, que obviamente esto, ¿no? De que cuando la familia falla por ausencia, por incapacidad, que hay muchos chicos que llegan a la consulta con padres que están privados de libertad, o por lo menos a mí me pasa en la casuística, con madres que no están presentes, porque bueno, son madre y padre, y tienen que salir a trabajar en una cuestión, y aparte realmente con muy pocas herramientas, ¿sí? Desde la inteligencia emocional, desde la escucha, ¿sí? Donde pasa que el cuidado pasa por ponerte un plato, llegar a poder ponerte un plato de comida, ¿no? Estamos hablando a veces de necesidades básicas, entonces ahí la familia falla y de alguna manera cuando van a la escuela sostiene eso que la familia falla, ¿no? O sea, muchas veces la escuela es el único espacio de contención que tienen estos chicos. Entonces, el mayor riesgo, obviamente, como os decía antes, está en los que tienen una familia disfuncional o ni siquiera tienen familia y que tampoco van a la escuela. Bueno, la clave de este taller, y como lo venimos diciendo y ya medio aparece, que es el diálogo, ¿sí? El diálogo, o sea, el puente en lo vincular siempre es la palabra, siempre es la palabra. La buena noticia es que dijimos que no se trata de ser padres perfectos. Eso nos libera un poquitito la presión, ¿sí? Ahora, la clave sí está en el diálogo y un diálogo que sea constante. Y un diálogo que no es un monólogo, sino que es hablo y escucho, ¿sí? Hablo y escucho. Y ahí sí, cuando escucho, hay técnicas para darme cuenta que estoy escuchando y no que estoy poniendo la cara y pensando qué te voy a decir, porque la verdad la tengo yo. ¿Sí? Que esto es muy importante y a veces nos pasa, por eso digo estar atentos que hay que aprender a escuchar. ¿Sí? Y hay que aprender a escuchar aún en la incomodidad. ¿Sí? Que es algo difícil. Cuando yo estoy recibiendo algo que me incomoda, que me interpela, que me molesta, y me resulta más difícil escuchar. Entonces es un aprendizaje que tenemos que hacer y que es un buen ámbito ¿no? En este ida y vuelta con los hijos. María, perdón, te hago una Sí, consulta. dale. Previo a esto, al diálogo, Sí. a mí me cuesta mucho poder generar el diálogo. Tengo una hija de 14 años y que habla en monosílabos, o sea, no Ujú. logro sacarle una palabra. Realmente es muy difícil. Bueno, sí, porque ahí que se juega también las diferentes personalidades, de qué manera, ¿no? Yo puedo ir buceando un poco. Los adolescentes es una etapa difícil porque vieron que adolescencia viene de adolecer, viene de esa falta, y en esa falta a veces están en una búsqueda, ¿sí? Ay, por Dios, te pido. Me desespera porque yo sí la escucho, la perra, entonces me desesperan. Vení. Perdonen, pero está insoportable.
Les decía, me parece que hay que ver un poco ahí esta búsqueda, ¿no? De, a ver, vos sentís que ella se encierra, te cuesta como iniciar un diálogo con ella, cómo es la situación, eso, lo monosilábico. Sí, a ver, por ejemplo, lo que noto es que hace 6 meses no pasaba, así que se encierra en la habitación. O sea, ahora está adolescente, y sí Claro. descubrí que saliendo a caminar juntas, cosa que me cuesta horrores, Sí, empieza a hablar, a hablar, a hablar y me entero de cosas. Pero fuera de eso, en mi casa no habla, está con el celular y encerrada en su habitación. eh, y uno, no sé, uno le pregunta lo clásico: ¿cómo te fue en la escuela? ¿Tenés algo para contarme? Contame algo bueno que haya pasado, contame algo malo. No, todo claro. bien, todo bien. Claro, bueno, a ver, el adolescente está en su mundo, ustedes saben que es una crisis vital en donde nosotros aparecemos medio como los viejos pesados, que no entendemos sus códigos ni entendemos lo que ellos en esas tribus, ¿sí? En esas cuestiones de comunidad, donde sí los pares son realmente los que tienen la posta de alguna manera y todo lo otro, lo que viene de los padres, empieza a ser medio criticado, bastardeado. Hay un momento en el que nosotros, los padres de la niñez, que somos grandes, enormes, que somos los salvadores, ¿no? Y viste que el niñito llora y dice, ay, ¿dónde está mi mamá, mi papá? Estos adolescentes dicen, sácamelos, déjame, me tienen harto, ¿viste? Hay esa crisis adolescente, hay que aprender a acompañarla, hay que entender el timing, ¿no? El tiempo, y cuando yo encuentro este caminar en Marcela, en el que salgo, ¿no? Bueno, ya ahí estamos caminando, se dejan las pantallas, se sale, digamos, del entorno de lo cotidiano y tenemos un espacio en el que parece que florece un poco ese ida y vuelta, bueno, tratar de generar ese ida y vuelta, porque es muy difícil cuando uno quiere irrumpir, ¿sí? En este tema de sentir uno que se está perdiendo algo, ¿no? O que tiene que intervenir en un mundo que ellos protegen mucho. El adolescente necesita, digamos, atravesar ese tiempo de empezar a convertirse en un joven y luego en un adulto, y tiene esa necesidad de proteger ese mundo interior. Entonces, esa caminata que vos hacés, donde sentís que podés, ¿viste? Donde sentís que ella también hace una conexión, un ida y vuelta, bueno, trato de disfrutar ese momento, no de avasallar, porque a veces en la desesperación que tenemos de sentir que se cierran un poco, que es una cosa característica, empezamos a no respetar esto que yo decía al principio, ¿no? Es decir, si yo exijo respeto por mi intimidad en mi cuarto o en mis cosas, yo no voy a avasallo y abro la puerta porque quiero que la puerta esté abierta porque te tengo que ver lo que estás haciendo. ¿Me explico? Esto es lo que yo exijo para mí, también lo tengo que respetar en los chicos. Bien, gracias, María. Pero bueno, es una transición, no es fácil, hay que atravesarla. La adolescencia hay que atravesarla. Yo por suerte ya tengo hijos, todos grandes. Bueno, entonces la idea es que vamos a ver esto, ¿no? Los 10 pasos, la maravilla de estos 10 pasos universales, ¿sí? Que recuerden, no es la sabiduría absoluta, sino que son guías. ¿M? Guías que son guías sencillas, que de alguna manera nos van a ayudar a Marcela con su hija adolescente y a cada uno de nosotros con la relación con nuestros hijos, para poder sostener, sobre todo, más allá del rol parental, el rol preventivo, ¿sí? Que esto es lo que nos interesa. Entonces vamos a ir recorriendo uno por uno. Aquí está el paso uno, que es escuchar realmente a sus hijos, que parece una cosa que cuando yo le digo, ¿y ustedes escuchan realmente? Y a veces, cuando uno se detiene a pensar de qué va,
cómo escucho. Vieron que yo recién les dije en un momento, a veces creemos que estamos escuchando y estamos más concentrados en tener la respuesta posta. Y o sea, ya tengo el pensamiento anticipatorio poniendo en lo que yo voy a decir para lucirme yo en este lugar, ¿no? De yo te voy a decir cómo son las cosas, ¿sí? Bueno, eso genera un corte enorme en la percepción que nuestros hijos tienen de que eso es un diálogo, ¿ok? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que tener? Escucha activa, ¿m? Escucha activa. Más empatía, que sabemos que es la empatía, ¿no? Estamos escuchando y yo de alguna manera lo que estoy escuchando lo trato, me trato de posicionar en los zapatos de esa otra persona, en la edad que tiene, en cómo lo vive, no, desde mí, ¿sí? De ahí va la empatía de lo que está contando y sobre todo la validación. Es muy importante, ¿sí? Como nosotros en esa escucha validamos lo que está trayendo. Porque escuchar no es solo oír, ¿sí? Es, dejo el celular, porque si mi hija llega con algo que sucedió y yo estoy acá, meta trabajando, pasando las historias clínicas, dale, contame. Sí, sí, te escucho. Yo puedo hacer esto y mientras te escucho, puedo hacer las dos cosas a la vez. Y ahí estoy oyendo y no estoy escuchando. Ahí sería una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque Perdón, sí. perdón, me tomo el atrevimiento de que hablaste de validación y me pareció una palabra para mí, desde mi experiencia, muy importante. La validación del otro padre es muy importante, más que el de una misma, para ese adolescente que está adoleciendo. Ujú. Esa validación, por lo menos en mi experiencia, ya creció, ya es grande, ya es adulto, ya transité por todo ese dolor, porque la verdad que como madre lo transité como dolor, Ujú. con dolor. Ujú. Pero en la validación del otro, esté o no viviendo en el mismo hogar, ¿no es cierto? La validación del otro padre, o Ujú. el que paterne o el que materne, es muy importante, me parece. Por lo menos para mí hubiese sido importantísimo. Bueno, ahí, ahí está una cosa, ¿ves? Eso es una, en relación a tu historia personal. Yo cuando hablaba de validar, ¿sí? Si bien es, Ah, no, no, está bien lo que vos decís, la validación hacia el otro. En este caso es validar el mensaje, validar de qué ah, viene en relación a lo que estamos oyendo, ¿sí? ¿Por qué? ah, Porque, ah, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si viene mi hija, chiquita, ¿sí? sí. Triste, porque ella estaba súper enamoradita de su compañerito y su compañerito no quiso jugar más con ella porque eligió a otra compañerita y viene súper angustiada a contármelo y yo digo, "Oh, déjate hinchar, escuchame, tenés 6 años, sabés, Claro, los a novios lo esa validación. en ese punto estaba hablando, no porque no sea Perfecto. importante el tema de los lugares de validación en relación a las figuras parentales entre sí. Para mí, en lo personal, fue bisagral, o sea, en la adolescencia empezó la falta de valoración y validación de lo que decía el otro frente a ese adolescente que estaba adoleciendo. Claro, ¿ustedes estaban juntos o Fue estaban separados? 30 Juntos. años de matrimonio y un hogar precioso, básicamente precioso, o sea, Bueno, pero eso no pero tiene que fue ver con, a veces son justamente eso, los factores de protección que yo digo que no se manejaron. Y entonces el adolescente que trabaja muy bien la manipulación, ¿viste? Sí, es el día de hoy que conmigo, con mamá, una distancia, y me costó terapia, y me costó 3 años de una tristeza muy grande entender el por qué mi hijo había tomado digamos, como un lugar de adoración con su padre, al punto de irse con su padre a vivir. Y yo dije, no puede ser. Y era un impensable para mí en mi vida.
De Ujú, hecho, fue impensable pensar y sentir que nos íbamos a separar, porque 30 años de estar juntos. O claro. sea, no, básicamente bien. O sea, no había mayores problemas, pero saliendo de mi tema personal, lo que yo ya lo comenté en la clase nuestra, digamos, en este taller, que lo que observo continuamente en las películas de nuestro siglo, no estoy hablando del siglo pasado, de nuestro siglo, Ujú, que por supuesto nosotros los padres tengamos las mejores intenciones, porque esto que uno toma en esta charla, en esta diplomatura, por lo menos en mí, no queda acá. Ay, perdón, pero estoy trabajando, perdón. sí. Ay, perdón, enseguidita estoy con vos, perdón, enseguidita estoy con vos. Yo te dejo el documento, yo no tengo apuro, me voy al Genial, baño. perdón, Yo enseguidita en la estoy. 414. Ay, pido mil disculpas, No porque Bueno, justo no. estoy. pedir disculpas para nada. No me dejes nada, no me dejes nada. Bueno, ahora te lo alcanzo. Te despido también. Sí, no, Bueno, toma, que te quiero tanto. Perdón, profe. no, no te preocupes, no te preocupes. Porque estoy trabajando y Sí, mi amor, estudiando no a te la preocupes. vez. Bueno, igual un poco Pido mil para tomar lo de la validación, yo lo Claro. traía en En, estos en- términos, ¿no? En que es una en escuela las de familia. películas, en las películas y en las series que se ven de este siglo, y Sí, no estoy hablando de Latinoamérica, ya lo habíamos hablado, me sorprende ver sí. y me da tristeza de las cosas gravísimas que están sucediendo con los adolescentes, donde las series muestran una realidad de hogares divinos, de padres y madres presentes y muy bien constituidos. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes de este siglo? Bueno, vamos a ver un poco qué es un hogar bien constituido, qué cosas pueden verse como hogares bien constituidos y a veces carencias que no son tan visibles, ¿sí? De las cuales vamos a intentar ver si en estos pasos, que están un poco pensados justamente para afianzar esta escala de valores, estos factores de protección, ayudan. Por eso yo decía, hablamos de una escucha activa. Activa es atenta, ¿sí? Atenta y vamos a ver, Gracias. por nada, mi amor, que no es solo al lenguaje verbal, sino también a un lenguaje corporal, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en otro paso, pero bueno, esa escucha activa con empatía, me pongo en situación de ese otro, y la validación es cuando de alguna manera yo escucho de verdad, dejo el celular, miro a los ojos. Es muy importante en el diálogo mirar a los ojos, porque justamente estoy haciendo una conexión que va más allá de la palabra, que muestra interés en lo que el otro está contando, ¿sí? Entonces, validamos de alguna manera con esta actitud lo que los chicos sienten, aunque no estemos de acuerdo. Podemos no estar en concordancia o de acuerdo con lo que está contando, pero validar aún en el desacuerdo es casi un requisito para que justamente el chico no se cierre y tenga apertura, ¿sí? O sea, eso genera confianza. Los chicos pueden hablar mejor sobre cualquier tema con los padres que saben escuchar. Y saber escuchar tiene que ver con estas características que marcamos acá, ¿sí? Entonces, tenemos que prestar especial atención a cierto tipo de respuestas, tener cuidado con esto, ¿no? Hay cierto tipo de respuestas de los papás que hacen en general mucho más difícil que los niños y los adolescentes se abran o compartan sus sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, juzgar, ¿sí? Esta es una característica que cuando viene a contar un problema, de nuevo, ¿no? Teniendo en cuenta la empatía y la validación que es, estoy pensando, no estoy yo juzgando en función de mi criterio como adulto, de mi experiencia personal. ¿Vieron cuando estábamos hablando de cuando uno está medio
embuido por todo eso que, bueno, me pasó a mí, y yo juzgo una situación con estos ojos, estoy perdiendo, estoy generando una distancia, ¿sí? O puede ser el auto virtuoso. Ah, no, pero bueno, a mí eso no me pasaba, a mí eso no me pasaba porque yo iba súper entrenado, estaba preparado para esta situación, entonces a mí que me dejaran como último orejón del tarro no me pasaba, esta cosa, no el auto virtuoso el que tiene, que nunca se equivocaba y todas las cosas le salían espectacular, ser hipócritas, ¿sí? Muchas veces de alguna manera dar consejos, excesivos consejos de qué es lo que hay que hacer cuando nos vienen a contar una situación, casi como que yo tengo esta cosa de todas las respuestas, ¿no? Vos sabés lo que tenés que hacer con este que te trató mal, mañana vas y le agarrás las cosas, te sentás lejos, no le dirigís la palabra, ¿no? Yo comando, digo, le doy la respuesta, pretendiendo, ahí estoy, juzgando, poniendo en mí la sabiduría de cómo él tiene que resolver. Puede ser criticar, puede ser ridiculizar. Ay, vos me venís con estos problemas. Problemas son los míos, que no llego a fin de mes. Problemas son, tengo que tener 5 laburos para pagar las cuentas. ¿Qué me venís con que te peleaste con fulanito? Listo, cortamos el diálogo, ¿sí? Todas estas características que muchas veces las podemos tener aún sin darnos cuenta, ¿sí? Tomarnos a la ligera eso que el niño o el adolescente está haciendo tal vez un esfuerzo enorme por venir a sincerar o traer, ¿sí? Me parece que tenemos que tener cuidado de alguna manera, ¿no? En esto de ser empáticos. Por eso hay estas herramientas que les decía. Bueno, no interrumpir. Ahora vamos a ver las habilidades que tiene este paso uno, ¿sí? Porque hay una serie de habilidades que nos pueden ayudar a tener esta habilidad, que la habilidad sería la escucha activa, la empatía y la validación. Entonces, la habilidad uno, ¿saben? Es poner en nuestras propias palabras esos comentarios de los chicos, ¿sí? Es como que el chico me cuenta algo y yo de alguna manera lo pongo en mis palabras para que él escuche, que yo realmente interpreté lo que me quiso contar, ¿sí? Es como que de alguna manera le muestro que entendí cuál es su inquietud, qué es lo que me quería contar, ¿sí? Porque los chicos necesitan hablar de sus enojos, necesitan hablar de sus frustraciones, y cuando ellos están enojados, quieren simplemente comprensión, no necesitan las soluciones, ¿sí? Ahí es cuando yo soy autovirtuoso o pienso que tengo todas las respuestas y se las quiero dar, ¿sí? Entonces, en ese momento simplemente los escucho. Ellos van a buscar las soluciones cuando estén preparados, cuando se hayan desahogado. Estamos hablando de transicionar o de poder recibir una emoción, ¿sí? En este diálogo. No pretender darles las herramientas que ellos van a poder descubrir o pedir cuando ya hayan transitado eso. Entonces, una forma que tenemos para poder mostrar que nosotros entendemos es esa, es poder poner en nuestras propias palabras lo que ellos nos dijeron, ¿sí? Es como un decir, entiendo que lo que me querés decir es esto, ¿sí? No hay un te digo yo lo que tenés que hacer. Esa es la habilidad. La habilidad dos que tenemos es esto que yo les decía, que cuando el chico o el adolescente hable, miremos el lenguaje corporal. Porque muchas veces los chicos nos pueden decir, no, que no están tristes o que no están desilusionados y simplemente puede ser un temblor acá, puede ser los ojos medio brillantes y eso nos está marcando lo contrario de lo que nos dicen, ¿sí? En los adolescentes pasa mucho que las palabras y el lenguaje corporal nos están expresando cosas distintas. Cuando eso pase, siempre hay que estar más atento al lenguaje corporal que a lo que dicen desde la palabra, ¿sí? Por eso es tan importante la conexión visual, el dejar de hacer cosas y el realmente escuchar con plena
atención activa, ¿sí? La habilidad 3 es que podamos brindarles, obviamente, un apoyo, un estímulo no verbal. No todo está en la palabra, si bien el diálogo, digo, cuando el diálogo es el puente, diálogo o comunicación no solamente es querer llenarlos de palabras, querer decirle cómo tienen que hacer las cosas, a veces es simplemente un gesto, a veces es simplemente devolverle una sonrisa y con eso yo estoy siendo empático con lo que me dice, un abrazo, ¿sí? El contacto visual, agarrar la mano. Muchas veces ese gesto alcanza simplemente para sentir que hay contención en la emoción, ¿sí? Eso, el contacto a veces es brindar apoyo mucho más que llenar de palabras, ¿sí? También es importante, y esto es la habilidad 4, que el tono de voz con el que yo voy a decir lo que voy a decir sea adecuado a la respuesta que estoy dando, ¿sí? Porque nosotros usamos un tono de voz que muchas veces pretende dar una respuesta contenedora y es a los gritos, por ejemplo, ¿sí? O es en el tono burlón. O sea, mi tono tiene que acompañar, obviamente, las propias palabras que estoy diciendo. Si yo uso un tono sarcástico, ¿sí? Tipo, bueno, la verdad que yo lo hubiera hecho de tal manera. Nada, si yo quiero decir algo, tengo que acompañarlo no desde el sarcasmo, no desde el sabelotodo, no desde el enojo, no desde la burla, ¿sí? Sino que lo que estoy diciendo tenga un tono de comprensión. Ahí vamos de nuevo con la empatía. La habilidad 5 justamente, es que podamos usar frases de alguna manera cuando vemos que se corta, ¿no? Esto de lo difícil que resultaba a Marcela, que no se quede en el monosílabo, el adolescente, tratar de alguna manera de nosotros hacer frases usar frases que las llamamos como ganchos, ¿no? O alentadoras, que lo que están mostrando es interés. ¿Sí? Hay ciertos como tips para poder hacer que la conversación no quede en el monosílabo y muera esa conversación, como de verdad, la repregunta, ¿por qué no me hablas de eso? ¿Y qué pasó después? ¿Sí? Como que yo de alguna manera tenga ciertos disparadores para que la conversación no quede en el monosílabo, intentando, podemos tener una respuesta positiva o no, digo, para que Marcela vea que, bueno, estos son tips que tenemos que intentar, puede fallar, pero no hay que dejarlo de intentar. Este es el punto, ¿no? Estas habilidades hay que seguir intentándolas, aunque no se den de movida. Bueno, el pasito 2 es que podamos hablar sobre el alcohol y las drogas con nuestros hijos, ¿sí? O sea, ¿qué vamos? Comunicación clara, lenguaje sencillo, porque si no hablamos nosotros, seguramente van a hablar otros, o hoy por hoy, ¿qué pasa? Lo van a encontrar en las redes, ¿sí? Y probablemente lo van a encontrar distorsionado, lo van a encontrar con los amigos, lo van a encontrar en la calle, y creo que es importante como prevención que podamos hablar de ese tema con la naturalidad con la que hablamos de muchos otros temas, ¿sí? Vieron que yo hoy les decía, bueno, esconder creyendo que si yo no hablo de algo eso no va a suceder, estamos cada vez más lejos de eso porque la llegada a la información los chicos la tienen al alcance de la mano, ¿no? Entonces me parece que es importante saber que podemos hablar de todo, que es necesario a veces, obviamente, adaptar el lenguaje a la edad de cada niño, ¿sí? Sin dramatizar, sin ir a la tragedia, pero sin minimizar. Por eso digo que es un intermedio, ¿no? Mira, te hago una consulta. ¿Qué edad Dale. vos es prudente empezar a hablar sobre el tema? Pues Ya, como vos dijiste, si lo escucha de afuera, pueden transgiversar todo. Te cuento una anécdota chiquita de uno de 9 y uno de 4. Entonces ujú, estábamos con el tema de, che, Papá Noel ya es hora que el más grande, ¿viste? Habla despacio hasta el nuevo. Y sí, yo le decía a mi mujer,
va a venir alguien, la compañerita, y se lo va a decir y yo me voy a quedar enojadísimo, ¿entendés? Fue dicho y hecho. La otra noche me dice, che, Papá Noel existe. Entonces decís, una pavada, ¿no? Pero como, por eso la pregunta, ¿qué edad vos considerás? Porque para evitar todas estas cosas, pues, o sea, podés hablar con un chico, podés hablar de estos temas, no importa la edad, pero calculo que hay una edad prudente como para empezar a charlar la situación. Es que bueno, ahí es como viste de nuevo la receta. ¿Qué te pasa muchas veces cuando tenés un chico de 11 y un chico de 4 y cómo uno compatibiliza, ¿no? En ese caso, muchas veces se suma a ese de 11 que seguramente si vos no se lo habilitás, que puede pasar, ¿no? Que se enteran y vos lo que haces es confirmar un hecho, porque también a muchos chicos los frustra ese momento de que, viste, no existe, porque tiene todo un pensamiento mágico que es muy lindo, pero que de alguna manera, bueno, obviamente cae, y muchas veces cae porque se enteran, y cada vez se enteran más rápido, y que de alguna manera lo pueda sumar a que acompañe la fantasía que para él fue tan linda con el menor, ¿sí? Como que sea una especie de fantasía familiar. Yo no te puedo decir si hay una edad en la que es necesario sentarse a hablar, ¿sí? Sí es importante que no lo reprimamos nosotros cuando surge, ¿sí? Que muchas veces era, bueno, cambiemos el tópico, ¿viste? No hablemos de esto, porque la sensación de que si hablo lo traigo, de que si hablo es más probable que suceda, no, esa es la que hay que romper. Yo creo que hay que estar atento a la necesidad de saber del niño, no tanto a qué edad tenga, ¿viste? Es como que me parece que también es un ida y vuelta en la capacidad del niño para poder interesarse por distintos temas y nosotros no tener que, si bien uno adapta el lenguaje, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de hacer es fortalecer ciertas cuestiones de factores de protección, ¿sí? Que van cambiando con la edad, pero que tiene que ver con que surja de alguna manera una situación que amerite empezar a hablar de eso, ¿sí? Una pregunta del niño, una publicidad, una cosa que se leyó, una conversación que se tiene con ese hermano mayor. Entonces, sí, la llevamos a un lenguaje posible para el de 4, algo que con el de 11 vas a tener una conversación mano a mano distinta que la que vas a tener con el de 4, pero con los dos se habla, ¿sí? Como adaptando el lenguaje, pero no es que llega, cumplió 5 años, lo tengo que sentar y le vamos a empezar a hablar del alcohol, de la droga, del sexo, no, para que esté preparado, no. Es un timing, no es que yo te digo a tal edad se empieza, ¿sí? Es estar Ok. un poco atento en la comunicación, que ese es el valor, me parece más importante. En esto, comunicación clara, ¿sí? Hablar con nuestros hijos cuando venga la consulta, cuando salga el tema, no lo escondemos. Y es muy importante en esto desafiar los mitos, ¿sí? Porque van a venir. Cuando los chicos, y ahora que tienen mucho acceso a las redes sociales, vienen con mucha construcción de mitos, ¿sí? Este punto es clave en la familia, porque muchos chicos y adolescentes, ellos construyen como sus referentes, y en la adolescencia, que le pasa a Marcela, ¿no? Donde el valor de los padres, el valor de la palabra de los padres empieza a ser, ¿viste? Medio como una pedorra, y los que más saben son esos que ellos consideran referentes, ¿no? Entonces, o las figuras famosas, ¿sí? Las figuras famosas tienen una fuerza enorme de identificación, ¿sí? De esos seguidores para decir, ah, mirá, si lo usa fulanita de tal, ¿viste? Que lo dice, o lo dice fulanito de tal, ¿no? Los raperos, digo, el personaje artístico que al niño o al adolescente le resulta, él es fan de eso, obviamente compra con ese fanatismo, por decir de alguna manera, también lo que pregona, ¿sí? Entonces, ahí esa asociación, los mensajes
que de alguna manera esos modelos icónicos transmiten, ellos obviamente los van a leer como verdades absolutas, aun cuando sean mitos, ¿sí? Por eso el lugar de padres ahí es un poco esto que hablábamos antes, ¿no? Si somos amigos, o si somos padres. Si somos padres, tenemos que desafiar esos mitos, pero no desde la confrontación, no desde el sermón, ¿no? Sino desde las preguntas, la contrapregunta. Siempre busquen el diálogo, ¿sí? Porque el sermón los aleja y los afianza mucho más en la idea, digamos, mítica que tienen con ese otro significativo que ellos admiran. Entonces, de alguna manera, no confronto, pero pregunto. Muestro otra cara. O puedo también dar ejemplos reales. A ver, vamos a hacer el ejemplo de todos los famosos y talentosos toman alcohol, por ejemplo, y se divierten y van bárbaro por la vida y son famosos casi, el mito empieza a ser que consumir también me lleva a mí, al famoso, al virtuoso, ¿no? Como esto. Entonces, primero tenemos que escuchar bien de dónde lo sacan, obviamente viene mucha información tergiversada en las redes sociales y todos acceden, hay chicos súper chicos, ahora cada vez ha bajado más la edad de inicio en el consumo de las redes sociales, digo, ¿no? Entonces hay que preguntar quiénes son los famosos que él admira y que los ve consumiendo para que empecemos a ubicarnos en el mundo de ellos. Por eso digo que es importante escuchar sin invalidar, porque si yo ya me acerco invalidando, me van a cerrar la puerta probablemente, ¿sí? La puerta del diálogo, la puerta del acceso a ese mundo interior. ¿Y qué hacemos con eso? Podemos mostrar contraejemplos, ¿sí? Lo tenemos a un Messi, ¿sí? Como un deportista súper admirado y que de alguna manera pregona mucho el cuidado que ha tenido de su salud, los no excesos, o diferentes artistas que hacen un culto y un cuidado de su cuerpo porque de eso depende su talento. ¿Sí? Me parece que es bueno romper un poco esa asociación de que la creatividad y el talento, un poco las drogas, las sustancias lo pueden estimular o lo pueden ayudar, ¿sí? De alguna manera ahí rompemos mitos con contraejemplos que podrían ser esos donde Messi es un gran ejemplo, porque aparte, viste, que chico, que adolescente no es fan de Messi. Y un poco acá entraba en muchos talleres esta cosa de Maradona mismo siendo un virtuoso absoluto y contado por él mismo, ¿sí? En primera persona en algún momento, cómo hubiera podido ser mucho más talentoso y mucho más virtuoso por mucho más tiempo si no hubiera dejado entrar tanto las adicciones en su vida. Entonces, el contraejemplo también un poco baja esa idea, ¿sí? De que el talento, lo famoso, viene acompañado del consumo y como reforzando en ese mito la idea positiva de que, bueno, me ayuda a ser más talentoso, más famoso, más canchero, consumir que no consumir, ¿sí? Entonces, tenemos que mostrar que lo que se ve en las redes no es toda la verdad, que muchos famosos hacen publicidades de algo porque les pagan. Por ejemplo, hay muchos famosos haciendo publicidades de las apuestas online o o del casino, digo, ¿no? Hacia niños que empiezan a usar las tarjetas sin consulta para jugar. Entonces, bueno, desenganchar con una conversación respetuosa siempre, no desde la invalidación, sino desde la información, ¿sí? Que no es una asociación directa a, bueno, entonces, si lo promociona que es conocido, es bueno, ¿sí? Ellos cobran por hacer esa publicidad, no significa que sea necesario ni saludable la apuesta online, ¿sí? Que el talento de alguna manera no necesita ninguna sustancia, que al contrario, se puede arriesgar cuando hay sustancia, ¿sí? Es como, bueno,
le podés disparar a ellos mismos. ¿Te imaginás a un pianista que tiene que dar un concierto y que se emborracha antes de salir y probablemente todo su talento no lo va a poder desplegar? Entonces, bueno, me parece que desarmar estos mitos, ¿sí? El segundo mito es, por ejemplo, que cuando las cosas van mal, una copa nos ayuda, ¿sí? Yo llego, y ahí también tiene muchas veces que ver cómo yo resuelvo esto que yo les decía, cómo los chicos están mirando todo el tiempo, cómo yo como adulto resuelvo una situación en la que me siento mal o algo no me salió bien, ¿sí? Y si mi manera de calmar mi ansiedad, mi nervio, mi tristeza es, y bueno, llego y me tomo un vino porque de alguna manera apaciguo, eso es algo que sin que yo lo diga, el chico lo ve. Por eso digo que es tan importante cuando muchas veces reforzamos nosotros, ¿sí? Algo de estos pensamientos que se construyen en mitos en las cabezas de los chicos con nuestras propias conductas, ¿sí? A pesar de que lo que digamos de palabra sea otra cosa, recuerden que ellos están viendo y tiene mucha fuerza lo que ven aún sin que se lo digamos en palabras. Entonces, ese mito es súper frecuente, incluso aparece como muy normalizado, ¿no? Esta cosa de que, bueno, cuando las cosas van mal, una copita de vino te pone, viste, me relajo. Entonces, desarmar ese mito, es importante marcar que el malestar puede existir porque ahí que le enseñamos a poder tramitar que las cosas a veces no salen como queremos, que podemos sentirnos tristes, que podemos sentirnos ansiosos, que podemos sentirnos, no sé, que una situación no salió como esperábamos y eso me da malestar, pero que el alcohol no va a resolver ese malestar, ¿sí? Al contrario, que probablemente lo va a complicar, ¿sí? No voy a tener el mismo juicio, la misma capacidad, o me voy a poner más triste porque es un depresor, ¿sí? También podemos hablar de estas cosas marcando que lejos de relajarme, probablemente me haga sentir más triste. Entonces, lo que sí es importante es que les enseñemos a reconocer la emoción real, ¿sí? O sea, yo entiendo que cuando uno está triste o enojado, necesita algo que lo haga sentir mejor, porque es importante que no se niegue la emoción, ¿sí? Entonces, yo le valido al chico que es humano querer aliviar, ¿sí? Pero ¿qué es necesario? Que el alcohol te puede hacer sentir distinto, pero te puede hacer sentir distinto por un ratito, pero que en realidad te va a deprimir, que al día siguiente seguramente te vas a sentir peor, que te vas a sentir con menos energía y que el problema, que es lo que es necesario que aprendan a transitar, va a seguir ahí, a pesar, ¿sí?, de la creencia esta o de la asociación de que lo voy a relajar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy haciendo aprender a poner su inteligencia emocional en la administración, ¿sí?, de lo que le sucede, hacerle frente y desarmo el mito de que necesito que sea con alcohol. Entonces, ¿yo qué hago? Lo voy a contrastar con estrategias más saludables. De alguna manera le voy a preguntar, a ver, pensemos juntos, ¿qué cosas sí te ayudan a sentirte mejor cuando estás mal? Ese es un buen disparador en esta cosa del diálogo, para que salgan, el salir a caminar de Marcela con su hija, lo tiene que tomar como un valor. Escuchar música, bueno, hablar con alguien que te genere confianza, poder hacer deporte, de alguna manera marcarle que hay alivios reales y hay parches, ¿sí? Y que de alguna manera atravesar eso con cosas que me hagan sentir bien sin que sea una sustancia es importante, ¿no? Es como, yo les pondría como un ejemplo cotidiano, es como si vos tuvieras una gotera en tu casa y en vez de traer a alguien o de vos arreglarla o de traer a alguien para que la arregle, pusieras un balde, ¿sí? Eso sería el alcohol. El balde en algún momento te va a salvar hasta que rebalsa, ¿sí? O sea, porque la gotera, el problema sigue. Entonces, el alcohol es ese balde que de alguna manera se rebalsa y termina siendo más lío porque se te cae el agua por todo el cuarto. Entonces, me parece que esas metáforas, esos ejemplos, sirven para diferenciar que está bueno aliviar,
pero que no es acompañado de la sustancia de alguna manera, ¿sí? Entonces, este mito es muy peligroso porque de alguna manera es como que instala esta idea de que el alcohol es un calmante emocional. Y está muy instalado porque también nosotros a veces sin darnos cuenta lo hacemos. Yo insisto mucho en esto, ¿sí? De bueno, me tomo una copita, así me siento más relajado. Entonces la tarea que nosotros tenemos como adultos es justamente mostrarle un poco a los chicos que los problemas no se resuelven con una copa, sino que al contrario, el alcohol probablemente agrande nuestro malestar y que lo que tenemos que hacer es desarrollar recursos propios. Los recursos implican poner en palabras, poder pedir ayuda, que es muy importante enseñar que es bueno pedir ayuda, y buscar una distracción con cosas positivas, ¿sí? O sea, en prevención, cuando pensemos en prevención, no pensemos en prohibir, porque lo que sirve es ofrecerle alternativas reales, no desde la prohibición, ¿sí? Desde invitar a pensar, casi el pensamiento lateral, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otras cosas podemos hacer para sacarte de esta situación o de este conflicto o de este malestar que estás sintiendo? ¿Sí? Es fundamental en prevención no hacerlo desde la prohibición. Muchos padres creen que cuando prohíben se aseguran que eso suceda y yo aseguro que eso no pasa así, porque justamente, ¿no? Cuando hay tantas normas, el ideal es la transgresión. Entonces, pensemos más en invitarlos a que piensen alternativas reales juntos con nosotros. Bueno, otro de los mitos es que todos sus amigos lo hacen. Esto lo habrán muchos los de hijos adolescentes. Si todos lo tienen, si todos lo hacen, si todos fueron, todos, ¿sí? Todos es esta gran multitud, porque para el adolescente la percepción del grupo es muy fuerte, ¿sí? Es mucho más fuerte que la voz de los papás. Y muchas veces es falsa. O sea, no todos lo hacen, pero para ellos es, si todos ya tomaron, ¿por qué yo no? Entonces, ahí tiene que venir la contrapregunta, si realmente son todos, si algunos lo hacen, ¿sí? Hay que tener, enseñarle de alguna manera a la importancia de tener criterio propio, ¿sí? Poder tener noción de la importancia de los límites como una forma de respetarse a uno mismo. La presión del grupo es muy importante en la adolescencia, por eso, nuevamente, combatirla desde la prohibición o desde no te vas a juntar con o desde no vas, ¿sí? Para creer que de alguna manera eso los contiene, no, darle herramientas justamente es que aprendan a tener su propio criterio, que entiendan que el límite es una protección y es una forma de respeto hacia ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto se enseña en el diálogo, en desarmar estos mitos de todos mis amigos lo hacen, porque probablemente cuando empezamos a desmenuzar, no todos lo hagan. El cuarto mito es que probar una vez no pasa nada, ¿sí? De alguna manera, me parece que acá es importante explicar que no todos reaccionan igual frente al consumo de una sustancia. Puede ser que para algunos se convierta esa probadita de una vez en un hábito, ¿sí? Hay cosas que juegan, obviamente, la predisposición genética, una cuestión emocional, ya vimos, ¿no? Que probar es como jugar con fuego, porque bueno, no sabemos si se prende, ¿no? Pero cuando se prende y se puede quemar, entonces de alguna manera no dejar como, bueno, la manera que te curtas es, dale, probalo. ¿Vieron que había en un momento el rito de pasar a la adultez, que era el cigarrillo? Se fumó un cigarrillo porque ya es grande, déjalo, ¿viste? Porque el cigarrillo le da como un pasaje a la adultez. Bueno, después empezó a hacer el alcohol, ¿viste? Bajó el consumo de cigarrillos, subió muchísimo el de alcohol, y de alguna manera era, bueno, ya tomar te coloca como, ¿viste? En un rango de, bueno, ya no soy
ya no soy un nene. Entonces me parece que ahí hay que estar atentos en que mostrar un poco el riesgo que tiene el probar sin dramatizar, ¿sí? Siempre desde el diálogo, desde contrarrestar con algunos ejemplos, con algunos modelos, lo que nosotros le podemos aportar. Porque recuerden que la reacción del chico de si dramatizamos como si prohibimos, va a ser probablemente cerrarse, ¿sí? Bueno, y el mito 5 un poco es que estos que dicen que con alcohol lo hacen mejor. No, no sabés, yo cuando manejo, yo de verdad te digo, manejo súper mejor, mucho más light, mucho más liberado, mucho más tranquilo, estoy hipersensible cuando tomo, ¿sí? O bailo mucho mejor, o me desempeño, me acuerdo, tengo que hablar frente en un congreso, y me tomo la gente, de verdad, yo compartía con colegas que tomaban tranquilizantes, alguna cosa que le bajara un poquitito la ansiedad, porque el miedo escénico, ¿no? O sea, ¿qué se me juega ahí en esto de que yo creo que lo voy a hacer mejor si lo hago medio con ese acompañamiento de la sustancia? Pero bueno, el alcohol principalmente como desinhibidor, que está muy asociado a esto, es muy fuerte entre los adolescentes y los jóvenes. Y ese desinhibidor, como vimos antes, ¿no? Cómo empieza. Un chico llega a una fiesta, súper tímido, no se anima a hablar con nadie, y se toma una copita, upa, y se siente como, uy, qué bien que estoy ahora. Y puede hablarle a la chica esa que la miraba desde lejos porque... Y se acercó y le fue bien, porque fue gracioso, porque sentía como que las palabras le brotaban solo y está desinhibido. Bueno, se sintió un winner, ¿sí? ¿Qué viene eso? Viene a reforzar ese mito. ¿Y qué va a pasar después? Cuando va a la próxima fiesta y dice, me tomo la copita, porque me tomo la copita y soy un crack. Entonces, se toma esa copita, pero ya no le resultó tanto, ¿no? No. Es como que, uy, se tomó esa copita y sin embargo no estaba tan desinhibido como esa primera vez. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, ¿será que la otra vez tomé un poquito más, ¿viste? Entonces, bueno, me voy a reforzar un poquito y tomo un poco más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Después siempre el camino es de ida. Voy a necesitar cada vez más, tal vez, para volver a sentir ese efecto que sentí en esa primera vez. Que ese es el sesgo más preocupante de la adicción, ¿no? Esto de lo que empieza a sentirse como esto no alcanza, entonces necesito más cantidad para volver a sentir ese efecto. Entonces, ese desinhibidor muchas veces se convierte en la puerta de entrada al consumo, por lo pronto en contextos sociales, ¿sí? Pero que ya después no puede ser la diversión en el contexto social si no es con el alcohol. Por eso es un mito que de alguna manera es muy peligroso porque mezcla algo real con algo falso, porque es cierto que el alcohol es un desinhibidor, ¿sí? Pero eso no significa que nos haga mejores. La capacidad del diálogo o de ser divertido o de ir a encarar a alguien o de contarle cómo uno es personal, ¿sí? Entonces, no te convierte en otra persona, ¿sí? Entonces, no es que te hace mejor. Al contrario, probablemente después pierdas los reflejos, puedas perder la atención, perdés tu capacidad de decisión, o sea, se nubla tu juicio y dejas de ser vos. Entonces me parece que es importante contrarrestarlo justamente con esto, manejar, el que dice, no, pero yo manejo mucho mejor, manejar bajo el alcohol no es mejor porque pones en riesgo tu vida y la de los otros. Entonces, eso, yo desarmo mitos mostrándole, hablar con alguien en una fiesta alcoholizado no es ser vos, no es animarte desde lo auténtico que sos vos, sino es que tengo que tener la sustancia para creerme, ¿sí? Creerme en la capacidad de ser quien sos, de ser quien soy, en vez de yo trabajar con mi autenticidad. Ahí vamos, a desarmar los mitos para fortalecer los factores de protección que le permitan el día de mañana no necesitar
de una sustancia para poder ser auténticos, para poder portarse como desean portarse, ¿sí? Por eso es muy importante enseñarles a los chicos que la seguridad y que la confianza real vienen ¿de qué? Del autoconocimiento, ¿sí? De practicar, de atreverse desde la sobriedad, ¿sí? Y entender que el alcohol nunca va a mejorar esto, ¿sí? Sino que probablemente lo deteriore. Entonces, hacer mucho hincapié en lo que es la autoestima, ¿sí? Esa mirada que tenemos de nosotros mismos con valor. Yo estoy pasando bien acá los... Sí. Bueno, vamos a ver ahora estabilidad transversal en los mitos. ¿Por qué la pongo transversal? Porque hoy les nombré diferentes mitos, pero estas habilidades que podemos trabajar para desarmar los mitos los atraviesan a todos de alguna manera como habilidades para trabajar, ¿sí? ¿Qué son? Lo habíamos dicho al principio, la escucha activa, ¿sí? No ridiculizamos lo que dicen, enseñarles a tener pensamiento crítico, ¿sí? Que es que aprendan a cuestionar lo que ven y lo que oyen y lo que consumen para que puedan tener un pensamiento propio, una opinión propia y no ir guiados por las masas, ¿no? Esta cosa de la fuerza que tiene lo que leen o lo que consumen como verdades absolutas. El pensamiento crítico se puede incentivar, vos que hablabas de la edad, Marcelo, desde muy chiquitos, ¿sí? A no tomar las cosas como verdades absolutas y a repetir como loros, ¿viste? Sino a tener tu aporte y tu mirada, que también es un cambio en cómo se incorporan los contenidos académicos en la escuela, ¿eh? Empezar a tener una visión y una opinión con el aporte propio, habla de integrar verdaderamente los conocimientos y no de repetir como loros una cosa que nos dicen y casi la repetimos sin siquiera cuestionarlas o sin siquiera poner eso, nuestro aporte, en cómo yo interpreto esa situación. El pensamiento crítico es algo que desde muy chiquitito se puede incentivar y es muy importante porque les va a permitir cuestionar, ¿sí? Poder ver lo que veo y lo que oigo y no tomarlo como verdades absolutas. Después la comunicación clara, lo dijimos con el ejemplo del balde que yo les di, o sea, ejemplos de la vida cotidiana, sencillos, simples, metáforas que podamos usar. Eso es hablar claramente cuando decíamos, ¿no? Se puede hablar y esa es la comunicación clara. El que ayudemos mucho a reconocer las emociones, cuando estoy nervioso, cuando tengo timidez, cuando siento miedo al rechazo y poder hablar de eso. Yo tengo el consultorio lleno de pacientes sobreadaptados al significante, a la racionalización de las cosas que no pudieron, no se los invitó a expresar en las emociones, ¿eh? Y eso después cuando está tan enquistado cuesta mucho, así que es muy importante reconocer las emociones como parte de aprender a gestionar eso que me está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí viene esto, el ofrecimiento de los afrontamientos, los recursos de afrontamiento frente a algo que me interpela, que me cuestiona, que me hace sentir mal, ¿sí? Pueden ser desde los trabajos de concentración en la respiración, pueden ser hacer un role-playing de una situación que la sienten avasallante. Bueno, ven y vamos a ver, ¿te sentiste angustiado por esto? Hagamos un ida y vuelta a ver cómo podés expresar lo que sentís, cómo lo podés decir. Ensayemos las conversaciones. Hay un montón de actividades que nos permiten fortalecer la autoestima mostrando que los recursos pueden ser propios, saludables y que no van a venir de afuera porque consumas una sustancia. Bueno, en la habilidad 2 de este paso es cuando elegimos el momento, ¿sí? Como una de las claves importantísimas cuando vamos a hablar con nuestros hijos sobre el alcohol, sobre el tabaco o sobre lo que vayamos a estos temas significativos, es que podamos elegir
bien el momento, ¿sí? Porque muchas veces esto que pasaba, la inquietud de cuándo, ¿no? Que vos me la preguntaste, ¿cuándo es el momento? Muchas veces nosotros como adultos estamos atentos o detectamos un problema. Entonces, cuando vemos ese problema, nos agarra la ansiedad de que queremos hablar ya mismo en ese momento, ¿sí? Es como, dale, lo tengo que hacer ahora, porque ahora surgió, así, en caliente. Y lo hacemos muchas veces desde el enojo, desde la bronca, desde el miedo. Muchas veces el miedo nos conduce a no elegir bien el timing para que eso realmente tenga un efecto. A mí me avisan que mi hijo está borracho en un boliche donde fue a bailar. Yo lo tengo que ir a buscar. Y cuando lo voy a buscar, lo meto dentro del auto que está todavía, digamos, en el berretín del pico del alcohol, y yo me despacho con todo una cosa desde el enojo, desde la rabia, pero ese momento, esa conversación, nula, no sirve, no se registra, por eso es tan importante elegir el momento. ¿Y qué pasa? Es preferible en ese momento aprovechar las situaciones cotidianas, elegir el escenario, ¿sí? A partir de una noticia, ¿sí? Estamos escuchando en la televisión, estamos todos juntos, se aparece una noticia que un poco me abre el escenario para que podamos tener un ida y vuelta, un comentario que hace uno de los chicos en la mesa también, a partir de un partido de fútbol, donde, por ejemplo, el sponsor del partido de fútbol es la cerveza, entonces me habilita a mí a hablar de la relación totalmente asimétrica entre el rendimiento en el deporte y el tomate una cerveza que te va a salir todo perfecto, como tenía excelente en su momento, excelente digo, para ellos para vender el producto, ¿no? La cerveza Quilmes que te conseguías trabajo, te levantabas a los mejores, la persona que te gustaba te daba bolilla, todo era fantástico tomando una cerveza. Bueno, ahí amerita, en esas situaciones cotidianas, hay que aprovechar esas situaciones justamente porque son disparadores naturales, en donde no están cargados de tensión, digo, ¿no? Cuando nosotros tenemos la urgencia, ¿sí? De resolver, probablemente le pifiemos en el timing para poder usar un disparador de la vida cotidiana para hablar de estos temas, ¿sí? Y otra cosa importante que también nos equivocamos un poco los papás es hacer un interrogatorio, ¿sí? No es, viste, lo sentamos ahí al pibe, falta que le pongamos la luz en la cara. No, tenemos que hacer una conversación. Acuérdense que la conversación, el hablar y escuchar, el ida y vuelta, es justamente eso, el espacio, el generar un clima. No se trata de que yo tengo que atrapar al pibe para preguntarle lo que hizo y le pongo la luz y es un interrogatorio hasta que no me cuenta, porque estoy calmando mi ansiedad y no estoy prestando siquiera atención, ¿sí? De nuevo, esta cosa medio desigual, sino que lo que tengo que hacer es abrir un diálogo desde la cercanía, chicos, principalmente, muy importante, la cercanía, y desde la curiosidad. Porque cuando yo pregunto, pregunto desde, a ver, ¿qué tenés para decirme? Porque si no, de nuevo, la simetría de yo soy el que te digo y vos sos el que recibís, ¿no? Casi como el saber y la tabula rasa. Bueno, no. En prevención, el timing es todo. Es muy importante. El escenario, como lo digo, hablar antes de que aparezca el problema concreto, ¿sí? Sembrando preguntas, hablando de valores, de modo que cuando llegue una X situación, una situación real, el chico de alguna manera ya va a tener herramientas, porque esta situación ya sucedió con una cosa cotidiana, le es familiar, ¿sí? Entonces, pensémoslo de esa manera. Un paseo en el auto puede habilitar para que hablemos, cocinar juntos, una sobremesa, son todos momentos donde invitan a la escucha, al diálogo y a poder compartir una situación. No esperemos a tener el bosque incendiado para traer la tacita y empezar a ver si podemos ahí apagar algo del incendio, ¿no? De eso va la prevención.
Bueno, y acá tenemos la habilidad número 3, que es esto que hablábamos antes con vos, Marcelo, que no pasa tanto por en qué edad, sino adaptar un poco el lenguaje a cada edad, ¿sí? O sea, adaptar la manera de que hablamos de acuerdo a la edad que tengan nuestros hijos. Con los más chiquititos, lo fundamental es que usemos frases simples, que no nos pongamos muy técnicos, ni que hagamos muchas exageraciones, ¿sí? Podés decir, si surgiera, porque tu hijo más chiquito vea en un momento con el preadolescente, que surge algo, vos podés decir, bueno, el alcohol es una bebida que le hace mal a tu cuerpo y sobre todo porque estás creciendo, ¿sí? Me parece que ahí es una verdad sencilla, es una verdad que la puede comprender, porque a esa edad nos sirve mucho que des demasiados detalles. Es importante que los mensajes sean claros y que sean breves, que es lo que él puede integrar, el pequeño, ¿sí? Con los adolescentes, ahí el desafío ya es distinto que con el niño, porque ellos ya dijimos, tienen acceso a la información. Muchas veces esa información de las redes es incompleta, es distorsionada. Entonces, lo que ellos un poco van a necesitar de nosotros es una conversación que sea más horizontal, ¿sí? Acuérdense que no tiene que ser desde el sermón, sino siempre que le dejen al adolescente un espacio para poder opinar, ¿sí? No damos discursos, hacemos preguntas. Siempre manéjense haciendo preguntas porque le habilitamos ese espacio a que, bueno, puede ser monosilábico, que le pasa a Marcela, pero bueno, la repregunta o volver a insistir en ese lugar donde le damos la posibilidad de que nos diga algo desde el saber. Por ejemplo, ¿qué piensan vos y tus amigos de la gente que necesita tomar para animarse a hacer algo? Entonces yo estoy validando el conocimiento o la respuesta que él me va a dar y podemos empezar a hablar de ese tópico. O me cuenta algo y yo le digo, ¿y qué crees que pasa después que tomaron? ¿Sí? Como de nuevo que pueda expresar, que pueda abrir esa caparazón un poco que muchas veces la arma el adolescente en esa cosa, digamos, de la protección de su propio mundo y abrir la puerta a que ellos puedan expresarse y que en esa apertura de la puerta, que no es lo mismo que yo abra a que él me abra la puerta, es totalmente distinto, ¿sí? En cómo va a captar, también vamos a captar la atención del adolescente, podamos discutir algunas ideas falsas, ¿sí? Sin que ellos sientan que los estamos atacando. ¿Por qué? Porque hicimos casi una paridad. Es muy importante, a diferencia de cuando yo digo, bueno, a un niño pequeño le doy una información concreta, cortita y breve, a la apertura, ¿sí? Que yo necesito que el adolescente haga de su puerta, ¿sí? No es lo mismo que yo abra la puerta para el interrogatorio a que yo lo invite a que abra su puerta para que lo pongamos en un mano a mano. Me parece que eso es un cambio bastante importante, ¿sí? La horizontalidad, una conversación horizontal. Bueno, entonces, también en ese caso con los adolescentes es importante usar ejemplos que ellos consuman, ¿sí? Hay series, hay canciones, hay influencers. Usemos situaciones que para los adolescentes sean reconocibles, sean conocidas, ¿no? Siempre manejemos un lenguaje cercano, que no sea ni academicista, ¿viste? Ni somos el sábelo todo, insisto, que genera mucha resistencia, ni infantilizándolo, como habíamos dicho, bueno, en un niño más pequeño. Démosle su lugar de adolescente. Por eso, bueno, sintetizando, o sea, cada edad requiere una manera distinta de hablar, pero en todas es clave que podamos transmitirles credibilidad, mucha cercanía y respeto, sobre todo, por las posiciones que toman, aunque nos interpele, aunque nos genere internamente, ¿no? Esa cosa hay que bancarse el pensamiento que no comparto, ¿sí? De alguna manera, eso es es validarlo. ¿M?
Bueno, la habilidad 4 es esto que les decía justamente, escuchar y validar, porque muchas veces cuando los adultos hablamos con nuestros hijos sobre el alcohol, sobre el trabajo, sobre el tabaco, sobre las drogas, ¿qué hacemos? Caemos en esta trampa del monólogo, ¿no? Tendemos a dar como esos sermones muy largos que están cargados de consejos y de advertencias. Es como que necesitamos esta cosa que habla más de dejarnos tranquilos a nosotros, ¿no? Ni siquiera sabemos muy bien si hay recepción de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque muchas veces el problema es que cuando los chicos de alguna manera sienten que solo los estamos retando, que solo los estamos sermoneando, se desconectan. ¿Sí? Es muy importante estar atentos a eso. Cuando el chico se desconecta porque siente que se lo está retando, deja de escuchar. Entonces, justamente una de las habilidades más importantes que tenemos es invertir la ecuación, ¿sí? Es que aprendamos a escuchar más de lo que tenemos para decir. Es un valor aprender a escuchar, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer preguntas abiertas, que puede ser, ¿viste algo en la escuela sobre este tema? Eh, ¿Qué pensás vos cuando alguien, por ejemplo, se emborracha en una fiesta? Y le damos el tiempo para que respondan, ¿sí? Insisto, aunque no sea lo que querramos oír nosotros como papás, dejemos, porque escuchar de verdad implica eso, no interrumpir, no juzgar de inmediato, y eso es validar lo que los chicos sienten. Recuerden que no buscan a veces una respuesta o una solución, sino que los tomemos en serio, que le demos validez a lo que ellos están contando, ¿sí? Entonces, cuando logramos que sientan eso, ellos pueden hablar sin miedo, no tienen miedo a ser castigados y nosotros vamos a estar mejor posicionados de alguna manera para poder transmitirles las informaciones claras, los valores, porque tenemos que acordarnos que la prevención empieza justamente por eso, por abrir un canal de confianza. Y ese canal de confianza se sostiene escuchando más y hablando menos. ¿Sí? Apuntemos a la confianza y en este sentido. Bueno, el paso 3, así, aunque sea los pasamos rápidamente porque, bueno, hoy se hizo demasiado tarde, es que ayudemos a nuestros hijos a sentirse bien consigo mismos. Importantísimo. Es uno de los factores protectores, chicos, más fuertes frente al consumo de sustancias, ¿sí? Que los chicos se sientan bien consigo mismos. Cuando un adolescente tiene buena autoestima, cuando pudo consolidar esa confianza personal, es mucho, mucho menos vulnerable a la presión de los pares que va a existir siempre y a la necesidad que tengan los chicos de buscar alivio, ¿sí? En el alcohol y en las drogas. Y para eso, obviamente, tenemos, ¿no? Habilidades específicas. Nosotros como adultos tenemos distintas maneras de ayudar a los chicos en este proceso, ¿no? De la autoconfianza. Hablábamos de un refuerzo positivo, es poner en palabras lo que hacen bien, ¿sí? Reconocer los logros y los esfuerzos y no solo los resultados. ¿Vieron que hay a veces una tendencia a hacer un quilombo cuando justamente les va mal, ¿sí? Pareciera que eso, lo negativo se destaca, puede ser posible que, nada, tenés todo y está bien, no te preocupes, Silvana, porque estamos en horario. Bueno, tenés todo y sin embargo no podés cumplir con lo básico, lo que tenés que hacer, cumplir con la escuela, y después cuando vienen las cosas y los logros, no se los destaca con la misma intensidad que muchas veces destacamos lo negativo. Fíjense que es lo mismo que cuando yo le digo a los adultos en el consultorio, ¿no? Cómo lo positivo parece que durara menos, que fuera más efímero, pero porque como que en nosotros mismos pareciera que eso negativo, ¿no? Lo mantuviéramos, como que es un dolor que no termina nunca, y sin embargo no vivo con la misma intensidad la felicidad de cuando sí tengo un logro, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hemos un poco
aprendido o crecido, ¿no? Con la leche templada y en cada canción, que, viste, el error destaca mucho más, o la falencia, o el fallar, que cuando la cosa es exitosa, ¿sí? Entonces, eso es un factor protector muy fuerte, que de alguna manera el refuerzo positivo es valoremos el esfuerzo, no solo el resultado. Destaquemos eso, ¿no? El esfuerzo que se pone y no solo el resultado. Por ejemplo, yo voy a felicitar al chico porque estudió con constancia, aunque la nota no haya acompañado o no se vea reflejado exactamente esa constancia, ¿sí? Porque ahí yo estoy haciendo un refuerzo positivo, estoy validando una conducta, estoy fortaleciendo un factor protector de la autoestima para el día de mañana. Y esto es importantísimo a la hora después de tener autoconfianza, ¿sí? La validación emocional. Validar es escuchar y es legitimar esos sentimientos, ¿sí? O sea, es hacerles saber que está bien que se enojen, ¿sí? Que está bien entristecerse, que está bien frustrarse y que eso no te hace menos valioso. Porque eso es aprender a gestionar las emociones, ¿sí? No soy un bobo, un triste o un frustrado. Estoy atravesando un momento, pero no es una cualidad que me caracteriza, ¿sí? Lo aprendo a gestionar como una situación puntual en el tiempo. Eso es validar la emoción y tener estrategias de afrontamiento para enfrentar esa emoción, ¿sí? También es importante que delegarles la confianza, darles de alguna manera responsabilidades que estén acordes a cada edad, le fomentamos que la autonomía. Y cuando yo muestro confianza en esa autonomía, estoy validando un nuevo factor de protección que es la autoconfianza en que yo puedo. ¿Sí? Otra de las cosas importantes es la autocompasión, ¿sí? Aprender a tomar que equivocarse no implica fracaso, que se puede aprender, que yo me equivoco, lo tomo, veo qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, ¿sí? Como un paso más de un desarrollo, de un crecimiento o de un camino hacia el que quiero ir. Entonces, es fundamental ayudar a nuestros hijos a que se sientan bien consigo mismos, ¿sí? Y que no significa, chicos, elogiarlos constantemente como elogios vacíos, ¿sí? Sino que es importante que sean valiosos tal y como son. Y que nosotros confiamos en esos recursos para que luego afronten su vida, ¿sí? Porque recuerden que no vamos a ir como papás escondidos en la mochila el resto de la vida para poder protegerlo de todos los posibles riesgos que puedan encontrarse. Entonces, obviamente, cada uno de estos pasos tiene habilidades. Lo que les voy a proponer, como son las 8:05 y estamos recién en el paso 3, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar acá porque son 10 pasos y a mí me parece que es interesante trabajarlos. Lo voy a desdoblar. No lo vamos a hacer la clase que viene porque la clase que viene ya está arreglado que vamos a ver adicciones sin sustancia, adicciones comportamentales, que también es súper interesante, y viene el doctor Contartese, un psiquiatra que hace tiempo trabaja en ludopatía y demás, y en las otras adicciones comportamentales. Así que probablemente en la otra clase, después de Contartese, seguimos con el taller, así completamos los pasos, pero no extendemos ahora, porque bueno, yo ya hoy empecé tarde y si no lo doy todo apurada y no me gusta. Así que, y aparte hay gente que se tiene que ir porque es el horario. ¿Les parece? Damos comportamentales y terminamos de hacer el taller, que es súper rico en un montón de herramientas para trabajar con los chicos, en la otra clase después de Contáctese. Dale. Dale, María. Bueno, igual les Perfecto, subo, excelente. bueno, igual les subo esto, el Power se los voy a subir completo, así que ya lo van a tener, y les mando la grabación al YouTube y ya la pueden bajar los que la quieran ver. ¿Dale? María, Sí. ¿vos me permitís que le comparta a los compañeros algo? Sí, mi amor, sí, perdóname. Tengo No, tanto... no, 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 es otra cosa, Ah, exactamente.
todo lo que vos dijiste, pero yo seguí hace un tiempo, y llegué tarde, a Antonio Ríos, que por ahí vos lo conocés, que es un Sí. psiquiatra, terapeuta español, que habla de la adolescencia y que dijo lo mismo que vos, con unos ejemplos y un mano a mano con los padres que a mí me Es parece re que interesante. el taller presencial, como yo di siempre este taller, es súper rico, ¿viste? Porque se hace un ida y vuelta y hacemos role-playing y es muy lindo. La virtualidad un poco a veces genera, ¿viste? Cuesta más romper el hielo en la virtualidad que en la presencialidad. Compartilo, por supuesto, Sí, cualquier cosa que gracias, gracias. aporte al contenido. Y Es te que iba es a muy decir, parecido, es exacto lo que vos dijiste, pero además tiene ejemplos y bueno, es re bárbaro. bueno, Gracias. miren, lo agregás vos, Cristina, al material, y después igual seguimos en la otra clase, así completamos los pasos porque es súper interesante. ¿Dale? Bueno, gracias por la espera de hoy. Disculpen que quedó medio cortado, pero es una clase larga, así que Un placer. la seguimos Muchas gracias. en la próxima. Chau, chicos. Y compartí, Muy buena Cristina, lo clase, que me María. pediste, ¿eh? Compartilo también, no hay problema. ¿Dale? Bien, gracias, gracias. Chau, chau. Chau, Chao, nos chicos. vemos. Chao, Chau, chau. gracias. Hasta la próxima, adiós. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chicos.